Vamos a hacer una oración. Amado Jesucristo, nos seguimos poniendo en tus manos para que tú hables a nuestras vidas en lo que resta de esta reunión, la cual, Señor amado, te pedimos que así lo hagas, Padre, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hoy hemos titulado nuestra enseñanza, No cedas a la tentación. Hablaremos 3 puntos con respecto a la tentación. Número 1, ¿por qué no debes de ceder a la tentación? Y para ello miraremos un par de testimonios. Número 2, compartiremos también qué es la tentación. Y número 3, cómo vencer la tentación. Entonces vamos a entrar al primer testimonio. Como le decía, hablaremos un par de testimonios. Y este es nuestro primer testimonio. Quiero aclararle que este testimonio lo he tomado de una revista que se llama El Final Fatal. Esta revista fue escrita por un pastor que ya falleció, por un pastor que falleció hace un par de años y que él da este testimonio de una nota periodística que él leyó hace ya algunas décadas. Esta nota es del 1984. Hay una historia que leí en un periódico de Nueva York en 1984 que provocó que mi estómago estuviera hecho nudos aproximadamente 2 días. Su experiencia, ¿no? Es una nota particular, una nota desagradable. La nota es la siguiente. Un acaudalado hombre de negocios de Long Island, Nueva York, investigado porque había sido secuestrado. De acuerdo con esta grotesca historia, el hombre conoció a una joven muy atractiva que le ofreció tener sexo con él. Se pusieron de acuerdo para verse el día siguiente en un cierto lugar, pero cuando la encontró y entró en la casa, estaba preparada una emboscada. Varios hombres y mujeres lo amarraron y amordazaron, llevándolo después a un edificio de departamentos especialmente preparado para ese momento, con tablones extras en las ventanas para amortiguar el ruido de sus lamentos. Lo que el periódico describía después todavía está fresco en mi mente, comenta este pastor. Empezaron a torturarlo y abusar de él. Lo quemaron con cigarrillos en todo su cuerpo. Lo sodomizaron con tal fuerza que algunos de sus órganos internos fueron dañados severamente. Lo dejaron desahogarse en un pañal y los últimos 5 días de su vida no le dieron nada de comer, aunque la esposa ya había aceptado pagar una recompensa por él. Lo golpearon hasta matarlo antes de que el dinero les llegara. Mi estómago está hecho nudos aún ahora que escribo esto. Y termina ese testimonio de la siguiente manera. Si tan solo hubiera podido ver las consecuencias finales de su adulterio lujurioso, este hombre jamás se hubiera acercado a esa joven, sin importar qué tan bien se veía, no importando cuántos placeres físicos le hubiera ofrecido. Hubiera hecho un pacto para no tener sexo por el resto de su vida en vez de encontrar esa fatalidad. Y le decía que esta nota la saco de la revista de Avivamiento, El Final Fatal. Amada persona, era una trampa lo que le habían puesto a este hombre acaudalado. Era una trampa, pero él no miró lo que había atrás de la trampa. Lo que él miró fue a una joven atractiva. Miró que la iba a pasar bien. Miró que todo iba a ser un placer especial para él.
pero nunca miró y nunca se percató, nunca se dio cuenta que todo ya estaba planeado. Amados, quise dar yo ese testimonio porque es lo mismo que hace el adversario, es lo mismo que hace el diablo. Él así pone una tentación atractiva, especial, para que el cristiano, la cristiana que se descuide, caiga para su propio mal. Amados, por eso hemos titulado esta enseñanza de esta manera: no cedas a la tentación, porque te puede pasar un final fatal. Este hombre entonces cedió a la tentación. ¿Qué iba a decir su esposa? A lo mejor lo iba a hacer a escondidas. ¿Qué iba a decir su familia? A lo mejor él pensó que no se iba a dar cuenta, pero sí se dio cuenta la esposa, y sí se dio cuenta la familia, y sí se dio cuenta muchísima gente. ¿Por qué? Porque fue una nota que impactó en aquellos tiempos. Pues este hombre fue asesinado de esta manera. Fue terrible su desenlace, amados. Y todo porque cedió a la tentación. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 5, versículos 7 al 13. Es particular lo que dice la Escritura. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Amados, si usted se pone a reflexionar en estos versículos bíblicos, se va a dar cuenta que tiene que ver con el testimonio que le acabo de mencionar. Este hombre no hizo caso al consejo. Este hombre ignoró el consejo que quizá le dieron sus padres, sus amistades, o que quizá a lo mejor pudo haber aprendido en alguna porción de la Escritura. No los tomó en cuenta y tuvo un desenlace fatal. Amada persona, fue un desenlace fatal, fue una tragedia, fue algo sumamente lamentable. ¿Y todo por qué? Porque se dio a la tentación. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Ni usted ni yo estamos exentos ante unas circunstancias como la que acabamos de leer. Pero que Dios nos ayude a todos, a usted y a un servidor. Fíjese entonces lo que dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí lo que dice la palabra es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el adversario, fue atentado en el desierto por el diablo. Pero aquí lo que dice la primera parte es algo particular. Y vino a él el tentador. Así como el tentador fue a nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera Él va a venir a tentarle a usted, a tentarle a un servidor, a tentar a cualquier cristiano, sea una recién convertida, sea un recién convertido, sea un cristiano que ya tenga 2 años caminando con Dios, 1 año, 10 años, 20 años. El tentador va a venir para tentarle a usted, para tentar a cualquier cristiano, para tentar a cualquier cristiana, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y es particular lo que significa la palabra tentado, pues dice la Escritura que Jesús fue tentado, el Hijo de Dios fue tentado, y más adelante vamos a ver qué significa la palabra tentado. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 dice de la siguiente manera: por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo tenía una preocupación por la gente de Tesalónica, por los cristianos de Tesalónica, y él
pues no se quedó con esa preocupación, sino envió a una persona para que se informara de la fe de ellos. Pues él tenía preocupación que el tentador los hubiese tentado y que ellos hubiesen obedecido al tentador, que hubieran caído en algún pecado, que hubieran cedido a la tentación, y entonces el trabajo del apóstol resultase en vano. Y no por el trabajo de él, sino que él no quería que esa iglesia de Tesalónica o esos cristianos de Tesalónica volviesen a estar en las garras del adversario, volviesen a estar en un momento dado atrapados por el enemigo al haber cedido a la tentación. Y entonces volvemos a este punto. Cuando alguien se convierte a Jesucristo, cuando Cristo hace una obra de salvación en la vida de un hombre, de una mujer, el cristiano, la cristiana, pues empieza a tener un gozo de salvación, empieza a tener paz, empieza a tener amor, empieza a tener un cambio. Todo lo que hemos estado viendo en los estudios pasados es algo especial, es algo muy precioso. Pero amados, lo que el cristiano debe de saber, o lo que esta persona recién convertida debe de saber, es que ha entrado a lo que es en una batalla espiritual. Ha entrado a una guerra espiritual. E inclusive, aunque el cristiano o la persona que ha nacido de nuevo haya entrado a esa batalla espiritual, no quiere decir que las otras personas que no sean cristianas no están dentro de esa batalla. Claro que sí, están dentro de esa batalla. Todo ser humano está dentro de esa batalla. ¿Por qué? Porque el ejército de Dios está interesado en rescatar esas almas que están perdidas, pero el adversario no quiere que las almas que él tiene en su poderío se vayan y lo abandonen y sean salvos. Entonces hay una lucha espiritual, pero mucha gente no se da cuenta. Y lo que vemos nosotros en esta porción de la Escritura y lo que estamos explicando, cuando una persona ha nacido de nuevo, cuando una persona ha sido perdonada por Dios y empieza a experimentar ese gozo de salvación, todo eso lo que hemos explicado en estudios anteriores, amados, va con el paquete completo. ¿A qué me refiero que va con el paquete completo? Que la persona ha entrado a esa batalla espiritual, pero de frente. Ahora sí, el diablo lo va a tentar de una de otra manera para volverlo a traer hacia él, para que la persona vuelva a caer en una falta y se esclavice una vez más. Entonces el cristiano debe de tener mucho cuidado y debe de poner los pies sobre la tierra y debe de saber que ha entrado a una guerra espiritual, pero no para que tenga miedo, no para que en un momento dado este cristiano o la cristiana piense, ay, es que el diablo me va a venir a tentar, ay, es que el diablo por aquí, ay, es que el diablo por allá. No, amados, no es por ese lado. Lo que se tiene que hacer es que tú estés consciente de que estás en una batalla, simplemente que estás en una batalla, para que no te tome por sorpresa toda adversidad, todo problema, toda situación que en un momento dado, toda trampa que el diablo vaya a poner para hacerte caer a ti en algún pecado. Entonces, la tentación viene porque hay una batalla espiritual, hay una guerra, hay una batalla que tú tienes que pelear, no en tus fuerzas, sino conforme vamos a ver el día de hoy. Ningún soldado, amada persona, que va a la guerra se sorprende por tanto balazo. ¿O tú crees que se sorprendan los soldados por tanto balazo que escuchan? ¿Por tantas granadas? No se sorprende. ¿Por qué? Porque él sabe que está en una batalla. Él sabe que está en una guerra. Entonces, tú como cristiano, como cristiana, no te debes de sorprender que te venga un dardo y otro dardo, y que te venga otra tentación y muchos problemas, porque te has entregado a Jesús, porque te van a venir problemas. Pero no es para que tú desconfíes de Jesús, no es para que tú te vuelvas atrás, no es para que tú te sorprendas, sino más bien para que estés enterada de que estás en una batalla y que necesitas estar bien agarrada de Jesús, bien agarrado de Jesús, para que no cedas a la tentación y pase lo que mirábamos al inicio de este estudio, ese testimonio que te compartía de este hombre que se dio a la tentación para su propia desgracia. Amados, las tentaciones es lo que el diablo tiene para hacerle lucha, para hacer pelea a un cristiano o a una iglesia.
va a tentar por aquí, va a tentar por allá, porque quiere que caiga en la trampa la gente. Él los quiere atrapar. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Amados, a veces las tentaciones que vengan a tu vida como cristiano, como cristiana, no quiere decir que Dios esté de acuerdo en que esas tentaciones vayan de parte de Él. Dios, como vamos a ver más adelante, Él no tienta a nadie, pero Dios sí permite que un hombre cristiano, una mujer cristiana, el diablo llegue a su vida para tentarlo, para tentarla. Dios lo permite. Pues aquí la Biblia nos enseña que Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. ¿Con qué objetivo? Para ser tentado por el diablo. Entonces, amados, no nos sorprendamos de que te vengan tentaciones, pensamientos, como vamos a ver más adelante, qué significa la palabra tentado. Todo ese tipo de pensamientos tremendos o trampas que el diablo va a querer poner en tu corazón, en tu mente, a través de personas o a través de pensamientos, para que tú cedas y caigas en un pecado. Debes de tener cuidado. Entonces vamos a explicar qué significa la palabra tentado. Aquí dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto para ser ¿qué? Tentado ¿por quién? Por el diablo. Vamos a ver más adelante que el único que tienta a las personas es el diablo y no Dios. Entonces, aquí la palabra tentado en el griego significa peirazo y tiene esta definición: inducir o incitar al pecado. ¿Qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo es tentado, esto es, fue incitado por el tentador, por el diablo, para que Él cometiera un pecado. Pero Jesús no le hizo caso a la tentación, no le hizo caso y no cayó, no cedió a la tentación. Ahora, es importante que nosotros no confundamos la tentación, porque hay gente que confunde la tentación y se condena a sí misma, se condena a sí mismo. Por ejemplo, ¿cómo confunde la gente la tentación? La confunde con el pecado, la confunde primeramente con el pecado. Hay quienes en un momento dado piensan que están en pecado porque les está el diablo tentando. Esto es, los está incitando, ya sea a través de un acto carnal o sea de un pensamiento. El diablo está incitando, los está invitando, les está poniendo pensamientos en su mente, en su corazón. Y la gente, cuando tiene esos pensamientos feos, esas tentaciones a que tú te enojes o a que digas una mala palabra, si te llega a tu mente, tú no estás en pecado. El pecado es que tú cedas a la tentación. Nosotros no podemos evitar ser tentados por el adversario, pero sí podemos evitar caer, ceder a la tentación. Entonces no confundamos la tentación con el pecado. Son dos cosas muy diferentes. La tentación, recuerden, es una invitación, es una incitación, es una trampa que el diablo pone para que la gente caiga en pecado. Pero la gente puede evitar caer en el pecado, en esa trampa. Hay quienes confunden también la tentación con la prueba. Amados, Dios puede probar un corazón. Dios puede probar a un cristiano, a una persona, pero con un propósito correcto. Cuando Dios prueba a una persona, es con una intención correcta, porque Dios quiere bendecir la vida de esta persona. Y entonces nos podemos dar cuenta cómo es que Dios probó a Abraham. Fíjate lo que dice Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces dice la Biblia que Abraham fue probado. ¿Y quién fue el que lo probó? Dios probó a Abraham. Entonces Dios puede probar a Abraham o a cualquier cristiano, a cualquier cristiana, con un propósito sano, con un propósito correcto, con un propósito de bendición. Pero no es la tentación, porque Dios no tienta a nadie. El único que tienta, el único que pone trampas engañosas para que la gente caiga en esas trampas es Satanás. Vamos a ver como siguiente punto de esta enseñanza que la tentación es una trampa que el diablo pone en charola de plata para seducirte, para hacerte que caigas, para querer hacerte caer en algún pecado, si es que tú cedes a esa tentación. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Aquí ya la Biblia nos menciona de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo es la serpiente. Entonces dice la Escritura que él va a utilizar su astucia, su engaño, para poder hacer caer a un hombre o una mujer en su tentación o en pecado. Entonces, fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado principalmente por el adversario, por la serpiente, sino que la que fue engañada fue Eva, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso es lo que quiere el diablo con la tentación. Por eso el diablo tienta a las personas, porque él quiere que hombres o mujeres cedan a la tentación para que transgredan los mandamientos de Dios, para que ofendan a Dios. Y una vez más que la gente ofende a Dios y lo sigue ofendiendo y lo sigue ofendiendo, entonces Dios lo que va a aplicar es un castigo sobre aquellas personas que no lo valoran y que no toman en cuenta su palabra. Amados, el diablo lo que quiere es ponerte una trampa con la tentación para que tú caigas. Y el día de mañana que mueres, si tú no te arrepientes, te pierdas por toda una eternidad. Fíjate lo que vamos a ver más adelante. Estamos hablando que Eva fue engañada, cayó en la tentación, incurrió en transgresión junto con Adán. Entonces cuando alguien cede a la tentación, transgrede los mandamientos de Dios. Pero también pasa lo siguiente, Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En pocas palabras, Dios es santo y Él no puede ser tentado para que peque. Y Dios tampoco puede tentar a una persona para que caiga en pecado. Y Dios nunca va a poner ese tipo de trampas, para nada. Él no tienta a nadie. Pero ¿qué dice el 14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Y seducido. Y eso es lo que tiene el propósito el diablo. Él quiere atraer a las personas, seducir a las personas a través de la tentación. Y dice el versículo 15 que cuando la persona es seducida, hace caso a la tentación, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que la persona empieza a ceder, da a luz que el pecado. Cuando la persona cede a la tentación, cae en pecado. Y cuando la persona cae en pecado, ¿qué pasa? Y el pecado, siendo consumado, da a luz que muerte. ¿Qué pasó con el ejemplo que les dábamos al inicio? Eso fue lo que ocurrió. Fue concebida de alguna manera esa concupiscencia, esa inmoralidad en ese testimonio que les daba de este acaudalado empresario. Este varón, en su corazón, ¿qué fue lo que concibió? Un pecado, ¿qué? De adulterio. Se dio a la tentación desde su corazón. Y después de allí, ¿qué fue lo que pasó? Vino él, se pusieron de acuerdo, dime dónde, ese es el lugar y todo. Y él fue. No tomó en cuenta lo que mirábamos en Proverbios. Cayó, y cuando cayó, lo agarraron porque cayó en una trampa. ¿Y qué más produjo en él? La muerte, y una muerte terrible. Ese es el engaño del diablo. Eso es lo que es la tentación, un engaño, una trampa. El diablo pone trampas para que la gente muera. Amados, cuando la gente cede a la tentación, eso es lo que viene, una muerte espiritual, pero también muchísimos problemas en la casa, con las personas, con tus seres queridos, pero también, si la gente no se arrepiente, unas consecuencias eternas. Vamos a ver esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué es qué? Una trampa. ¿Y cuál es el gancho? El queso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se ve bonito el queso, se ve precioso el queso. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el ratoncito a comerse ese queso? Siguiente imagen. Actúa la trampa, queda atrapada la persona. ¿Sí me explico? ¿Por qué tomo estas imágenes, amados? Eso es lo que hace el diablo. Es lo mismo. Él pone una trampa y en lugar de poner queso a la trampa, pone un pecado que la gente ama o amaba o antes practicaba. Entonces le va a poner el diablo la trampa para que la gente se enoje, para que la gente caiga en envidia,
para que la gente caiga en celos, para que la gente caiga en amargura, para que la gente caiga en las drogas. ¿Cómo? ¿De qué manera lo va a hacer el adversario? Pues le van a poner ahí amigos. Mira, vente, te invito, mira, está fresquecita esta botella, mira, te está esperando, hombre. Tengo medio año con esta botella. Y entonces te la pone así, y te la pone, a lo mejor si tiene un foco, y te la pone así para que la veas cómo rojea, cómo está, así como quien dice, apetitosa. Y entonces el hombre ve, o la mujer ve, y se quebranta un principio. La Biblia dice, no veas al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque va a ser una tentación fuerte para tu vida. No veas el vino, pero ya la persona lo miró. Entonces concibe en su corazón, no desechó esos pensamientos malos, lo concibe en su corazón, y lo único que va a hacer, ¿qué? Es buscar el momento para consumir ese pecado, para cometer ese pecado. Ya el diablo lo atrapó. Amados, el diablo pone trampas de la manera que vimos para que el ser humano caiga y ceda a la tentación. Pero bendito es Dios que nos dice las trampas del diablo, para que tú no caigas y no cedes a la tentación. Y no debes de ceder a la tentación. Vamos a ver algunos puntos importantes de la tentación, porque a lo mejor en un momento dado tú digas, ay, Dios mío, entonces estoy en una batalla espiritual, ya mejor me quiero regresar. No, no te acobarde. Esto es de valientes. Honestamente, el reino de los cielos es de valientes. Se requiere valentía, se requiere radicalidad, se requiere carácter para que tú digas no a la tentación, para que tú digas no al pecado. Porque si tú no eres firme y no eres radical, amada persona, vas a caer en la trampa del diablo y vas a tener repercusiones en tu corazón para con Dios y para con tus semejantes, y probablemente en la eternidad. Por eso es importante que atendamos a estos puntos que vamos a ver. Y el primer punto es este: ninguna tentación es sobrehumana. No te asustes, amados. Toda tentación no va a ser más allá, no va a ir más allá de tus fuerzas. Dios sabe que nosotros somos ¿qué? Seres humanos de carne y hueso. Él sabe que nosotros tenemos un límite. Él sabe que tú tienes un límite en tu vida, en tu manera de ser. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así la escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces dice la primera parte, dice el primer versículo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en qué, que no ceda en qué, a la tentación. No cedas a la tentación. Amados hermanos, el pecado, amigos, el pecado va a estar a la puerta. El pecado siempre va a estar asediando. El diablo siempre va a estar queriendo poner una trampa por aquí, una trampa por allá. Y está en ti, está en el ser humano, en ceder o no ceder a la tentación, no caer en pecado. Por eso la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, que no ceda a la tentación. Pero dice el 13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y algo precioso: pero fiel es Dios. Dios va a estar al pendiente de sus hijos. Dios va a estar al pendiente de sus hijas, para que la persona no sea tentada más allá de sus fuerzas. Dios no va a permitir que el diablo esté hostigando a cada rato y a cada rato y a cada rato y a cada rato. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tenemos un cuerpo de carne y hueso, que tenemos un limitante. Y Dios no va a permitirle al diablo de que sus hijos, que las personas sean tentados más allá de sus fuerzas. Él no lo va a permitir. Él va a estar al pendiente. Él es fiel y debes de confiar en Dios. Él es fiel y no lo va a permitir que tú seas tentado más allá de tus fuerzas. El diablo tiene límites a la hora de tentar a los seres humanos. No puede ser lo que él quiera. Dios no se lo va a permitir. Pero el diablo podrá venir a tentar y a tentar y a tentar. Y no quiere decir
que porque él venga y te tiente, tú tengas una excusa para decir, es que el diablo me tienta, es que el diablo me tienta, es que el diablo está delatoso y me está poniendo estos pensamientos lujuriosos o esta tentación a las drogas o al alcohol o a enojarme, es que el diablo, ya, por favor, no le eches la culpa al diablo. El diablo siempre va a tentarte, siempre va a estar allí, pero no es para que tú caigas en enojo. El diablo no es culpable de tus enojos. El diablo no es culpable de las trampas que la persona pueda llegar a caer o a ceder. Y eso es muy importante que lo entiendas. ¿Cuál es el siguiente punto que es importante que consideres? La tentación no será constante. Y vamos a ver Lucas capítulo 4 versículo 13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué? Toda tentación, se apartó de nuestro Señor Jesucristo por un tiempo. Dios no va a permitir que el diablo esté a cada rato. Cuando él termine sus trampas, entonces se va a apartar. Y cuando él se aparte, no, pues bendito Dios, te va a estar ayudando, te va a estar fortaleciendo. No vas a estar piense y piense, ay Dios, es que no quiero pecar. No, ¿por qué? Porque no siempre el diablo va a estar así, tentándote. Dios no se lo va a permitir. Él se va a ir por un tiempo, pero luego va a volver a venir. Pero no importa que venga las veces que quiera. Aquí lo importante es que tú no cedas a la tentación y tomes en cuenta estos principios que vamos a ver para que tú no caigas en pecado, para que tú no ofendas a Dios y Dios siempre esté contigo. Te voy a comentar el segundo testimonio. El segundo testimonio del por qué no tienes que ceder tú a la tentación. Yo les recomiendo ese artículo, está interesante. Se llama El Final Fatal, ese artículo es una revista donde viene este siguiente testimonio. Es de un hombre que empezó a caminar con Dios. Aquí sí literalmente te dice el hermano Wilkerson, les digo que es un pastor que ya falleció, él dice, porque él le tocó atender este caso, esta situación. El ejemplo es el siguiente, de un hombre que empezó a compartir la palabra de Dios y era un líder. Es más, era un líder, él compartía la palabra de Dios en diferentes lugares. Pero este líder se empezó a desanimar y empezó a descuidarse. Y empezó a ceder a la tentación. Amados, yo no tengo problemas con decirles a ustedes acerca de estos testimonios. ¿Saben por qué? Porque si el diablo no respetó a Cristo, ¿a poco crees que va a respetar a un líder? ¿A poco crees que va a respetar a una mujer de tantos años de cristiano? No, el diablo no respeta a nadie. Y en la Biblia usted se va a encontrar a hombres muy santos de Dios que en su momento, en alguna etapa de su vida, se descuidaron, cedieron a la tentación. Y Dios no les ocultó su pecado. Entonces vamos como va. Vamos a decir las cosas como son. En esa revista usted se va a encontrar ese siguiente testimonio. Y aquí lo particular y lo lamentable es que es de un líder que se descuidó. Y si alguno ha de escuchar esta enseñanza y es líder, para que entienda que ningún líder está inmune a ceder a la tentación. Y más bien que el líder se agarre de Dios y que el ministro se agarre de Cristo. Y que él guarde a cada uno de sus ministros y a cada uno de sus líderes. Pero el punto es que el testimonio es el siguiente. El líder se empieza a desanimar y al desanimarse empieza a flaquear en lo espiritual y él cedió a la tentación. Y lo primero que hizo fue a irse a una fiesta a emborrachar. Se emborrachó el líder. Cayó en el pecado de la borrachera. Y no nomás quedó allí ese pecado, sino que estaba en una fiesta a la cual la Biblia les llama fiestas desenfrenadas. ¿Por qué le digo que fiestas desenfrenadas? Porque había intercambio de parejas. Y el problema aquí es que, créanme que es vergonzoso que yo le cuente esto, pero no podemos hacernos de la vista gorda. Que esto sea para que los líderes tengan temor de Dios, tengamos temor de Dios, pero no nomás los líderes, sino aún también usted como cristiana, como cristiano. Y espero que usted no me lo vaya a tomar a mal. Ya ves, si un líder hizo, ¿qué no harán las otras personas? No lo tome por ese lado. Tómelo por un lado de testimonio constructivo. Entonces aquí el punto es que este líder cayó muy bajo, honestamente. Tuvo una relación no con una mujer, sino con un hombre. Qué vergonzoso, amados. Qué desgracia. El diablo, amados, no está jugando al tentar a la gente. Él no juega. Él quiere que la gente caiga en la trampa. Y en este caso este líder cayó en esa trampa. Y sí, lo particular es esto que cuenta el pastor Wilkerson, que este líder sí fue a la presencia de Dios como lo hizo David, sí se arrepintió, le pidió perdón a Dios y él empezó a confesar su pecado y él tuvo una restauración con Dios.
Y él empezó a compartir la palabra de Dios como si, aparentemente, como si todo estuviera arreglado. Siguió con su esposa. Pero ojo, amado hermano, amada persona. Pasaron los años. Él, como estaba casado, sigue con su esposa le da la oportunidad. La caída de su pecado no fue solamente eso, sino que él, en ese desenfreno, en esa caída, se contagió de SIDA. Dios pudo haberlo perdonado, Dios pudo haberlo restaurado, correcto, pero las consecuencias de sus malas decisiones, de ceder a ese pecado de inmoralidad, no le evitó el SIDA, no lo hizo inmune del SIDA. De tal manera que este hombre no solamente se quedó con ese paquete solito, sino que él contagió a su esposa. Qué lamentable. Pero no quedó ahí la situación, sino que la esposa se había embarazado y la criatura que vino, por ende, nació con SIDA. Amados, no nomás afectó su cuerpo, afectó a su esposa, afectó a su hijo. Y lo más terrible que ese testimonio cuenta el pastor David Wilkerson, que le llegó ya cuando el pastor o este líder había fallecido. Y es cuando él se da cuenta de lo que había sucedido. Pero amados, ¿quién iba a pagar las consecuencias de algo que alguien no era culpable? La esposa y el hijo. ¿Se te hace justo eso? ¿Se te hace algo correcto? ¿Se te hace algo bueno? ¿Verdad que no? Al diablo no le importa si es bueno. El diablo lo que quiere es que la gente ceda a la tentación, caiga en la tentación, caiga en pecado, y lastimarlo y afectarlo como no tienes idea. Entonces nos damos cuenta que Jesús nos dice claramente toda la verdad de cuál es el propósito del diablo. ¿A qué viene el diablo a esta humanidad? A robar, a matar y a destruir. Cierto, no es una desgracia esto que te acabo de mencionar. Amados, es un testimonio lamentable, triste y muy penoso. Ese es el pan de cada día en muchas vidas, en muchas personas que ceden a la tentación. Por ceder a la tentación, caen en desgracia y en desgracia. Que Dios te libre y nos libre a cada uno de nosotros de ceder a la tentación. Que Dios te cuide, amada persona, y que también Dios me cuide a mí, que nos cuide a todos. Y por eso titulamos esta enseñanza de esta manera: no cedas a la tentación, porque si tú cedes vas a caer en la trampa del diablo, del adversario. Fíjate lo que dice Proverbios 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Una trampa, amados. Aquí nos deja ver cómo es que una mujer o un hombre puede atrapar, sea a la mujer o sea al hombre, y caiga en sus garras, en su pecado. Y nos deja ver cómo es que la persona es seducida porque no fue radical, porque se dio a la tentación. Y quiero que nos quede claro, una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. El hecho de que tú seas tentado y tentada no es pecado. El que tú cedas a la tentación, eso es el pecado. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, evitarte. No cedas a la tentación, porque vas a pecar y vas a quedar atrapado o atrapada. El diablo te quiere atrapar. ¿Cómo vencer la tentación? Y ese es el último punto de esta enseñanza. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Entonces el pasaje inicia de la siguiente manera: bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, bendecido aquel hombre o aquella mujer, aquel varón que soporta la tentación. Amados, hay que soportar, hay que decir no a la tentación. Porque cuando alguien soporta la tentación, rechaza la tentación, la invitación, la incitación hacia el pecado, cuando alguien lo resiste,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ver la siguiente imagen. Eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, no. ¿Cómo crees que voy a fumar? ¿Cómo crees que me voy a drogar? No, eso es incorrecto. ¿Cómo crees que me voy a emborrachar? ¿Cómo crees que voy a engañar a mi esposo? ¿Cómo crees que voy a engañar a mi esposa? ¿Cómo crees que voy a hacer semejante maldad? No, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Rechazar toda cruel tentación. Rechazar esa incitación, esa invitación hacia el pecado. Porque el diablo quiere que tú peques. Por eso él tienta a las personas. Porque él quiere que el ser humano peque para que ofenda a Dios, para que lastime a Jesucristo y lastime a su familia y lastime su propia alma en la eternidad. Se condene para siempre en la eternidad y sea afectado en esta vida. Siguiente imagen. Cuando alguien dice sí a la tentación, entonces cae en la trampa, amados. La persona cae en la trampa. El diablo cumplió su propósito, cumplió su objetivo. Te puso ahí la trampota y tú como el ratoncito, como cae el ratoncito con el queso, fuiste seducido y caíste. Caes en la trampa del diablo. Y una vez caído en la trampa, ¿quién te puede liberar de esa trampa? ¿Quién puede ayudarte? Si es una trampa que el diablo puso, Dios es el único que te puede liberar de esa trampa, de la esclavitud del pecado. Dios es el único que puede meter su mano para ayudarte a salir de ello. Siguiente imagen. Para que tú no caigas en las trampas del diablo, tienes que escapar de la tentación. Amigos, no cedas a la tentación. Hermana, hermano, no cedamos a la tentación. El diablo quiere que tú seas un enojón, una enojona. El diablo quiere que tú seas una persona mal hablada. El diablo quiere que tú seas una persona drogadicta, alcohólica, celosa, envidiosa. El diablo quiere que tú seas una mujer de mal, un hombre de mal. Pero Dios quiere que tú seas un hombre de bien, una mujer de bien, una mujer bien hablada, un hombre bien hablado, un hombre que no ceda a la tentación, que ame a su esposa, a su esposo como mujer, etcétera. Jesús dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero que él había venido ¿para qué? Para que vinieran y tuvieran y para dar vida. ¿Y vida qué? Y vida en abundancia. Pero para que tú no caigas en la trampa del diablo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escapar, correr, darle vuelta. Si tú sabes que ahí van a estar tus amigos ofreciéndote droga, ¿tú qué tienes que hacer? Darle la vuelta a la tentación. Si tú sabes que ahí van a estar tus amigos, en un momento dado invitarte, véngase por acá, le invito una cerveza, yo pago. Espérame, es una trampa, es una trampa. La gente por decir, ay, él paga. No, pues ahorita que está de buenas, de una vez vámonos. ¿Y después qué? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Pues ya estando bien entrado, te gastas el dinero y la esposa es la que va a pagar los platos rotos. Eso es lo que quiere el diablo. Afectar tu familia, afectar tu hogar, afectar tu vida, tu relación con Dios. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Por eso es necesario escapar, es necesario huir de la tentación. Amados, ¿qué le pasó a este José? ¿Se acuerdan de este personaje? José en Egipto con la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? La mujer, ¿cómo llegó? Vente por acá, no está Potifar. Ven. ¿Sí me explico? Lo empezó a seducir, lo empezó a engañar y lo empezó, vente José, vente. Y ya cuando José va, ¿qué pasó? Etcétera. La mujer se le abalanzó. ¿Y qué hizo José? Corriendo, huyendo de la mujer adúltera. Así se fue José, corriendo, huyendo, no cediendo a la tentación. Pero ¿qué es lo que hace el mexicano? ¿Qué es lo que hace la mexicana? Caray, hoy me paré con el pie derecho y cede a la tentación. Traiciona a la esposa, traiciona al esposo, traiciona a su familia, se traiciona a sí mismo, a sí misma, ofende a Jesús y se vuelve un adúltero, un fornicario, un inmoral. Cede a la tentación. Esta enseñanza tiene como propósito que no cedas a la tentación, que no lastimes tu matrimonio, que no lastimes a la gente que está a tu alrededor,
que no lastimes a Dios, que no peques y que huyas de la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Soporta la tentación. Huye de la tentación. Huye como José. Lucas capítulo 11, versículo 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo vencer la tentación? Orando. Lucas 22:40, fíjate lo que dice. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Cristo les dice a sus discípulos: orad, que no entréis en tentación. Amados, y qué importante es orar. Si tú sabes que el diablo por ahí te está rondando y te está tentando, te está invitando a que tú peques de alguna o de otra manera, ¿qué es lo que tienes que hacer inmediatamente como cristiano, como cristiana? Orar. Orarle a Jesús, pedirle a Jesús: Señor, ayúdame. Mira que estoy siendo tentado, estoy siendo tentado al enojo, a la amargura, que estoy siendo tentado a los celos, que soy tentado a la inmoralidad. Jesús, ayúdame. Ayúdame, no quiero caer en tentación, no quiero caer en una inmoralidad, no quiero caer en la borrachera, no quiero caer en las drogas. Jesús, ayúdame. Amados, qué importante es la oración. Qué importante es ir con Jesús para no caer, para no ceder a la tentación. Jesús nos enseña este principio tan importante de cómo vencer la tentación. Hay que huir, hay que soportarla, pero también hay que orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Oren, busquen a Jesús, busquemos a Jesús para no caer en la trampa del diablo. Lucas 22:46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabes qué es lo que pasa? El adversario, cuando ve un espacio, un lugarcito, inmediatamente lo que él hace: ¡ay, esta cristiana está dejando de orar! ¡Ah, este cristiano está dejando de orar! Y entonces él aprovecha, porque aprovecha esa debilidad espiritual y empieza con la tentación a los celos, a la mentira, al enojo, etcétera. Una y otra vez, el diablo sabe aprovechar esos momentos. Por eso Jesús dice: orad para que no entréis en tentación. Pero bueno, aquí dice la escritura que Jesús les estaba reprendiendo a los discípulos: ¿por qué dormís? Cuando no era tiempo de dormir, era tiempo de orar. ¿Y por qué era tiempo de orar? Porque venía una prueba difícil para ellos. Venía una circunstancia tremenda para la vida de los discípulos. Y es más, no nomás para los discípulos, sino aún también para el Señor Jesucristo. Venía una situación difícil para Él. De tal manera que Él les dijo a sus discípulos: orad, orad por mí, oren por mí, quedaos conmigo. Y es más, Jesús hasta les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos conmigo. Necesito que oren conmigo. Si Cristo pidió ayuda, ¿por qué un cristiano no ha de pedir ayuda? ¿Por qué una mujer no ha de pedir ayuda? Hermana, ora por mí. Mira, he estado orando, pero sigo siendo tentada, sigo siendo tentado. Entonces te pido por favor que ores por mí. Pide por mí a Jesús para que yo pase esta prueba, para que pase esta tentación. Se vale pedir ayuda. Pide ayuda a Jesús. Pide ayuda a un hermano, una hermana para que ore. Por la Biblia dice que la oración del justo, ¿qué? La oración del justo puede mucho. En pocas palabras, amados, hay que saber ser humilde y pedir ayuda para que se ore por ti. Aprovecha. Jesús pidió ayuda. Orad, dice él, para que no entréis en tentación. Y yo pregunto, ¿oraron o no oraron los discípulos en esa ocasión? No, no oraron. ¿Se quedaron qué? Ay, Jesús, no, pero es que yo estoy bien cansado, Jesús. No, yo me voy a echar una pestaña, Señor. Ay, discúlpeme. No hicieron caso. No oraron. ¿Y después vino qué? El problema. ¿Y qué hicieron? ¿Se portaron valientes? Ellos habían dicho que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, ¿cierto o no? ¿Y lo cumplieron en ese momento? No, no estaban fortalecidos, no estaban preparados, cedieron a la tentación. Orad para que no entréis en tentación. Amados, qué importante es orar. Pero no nomás es importante la oración, aún también la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús venció la tentación en el desierto? Con la palabra de Dios. El diablo venía y le decía: di que estas piedras se conviertan en pan.
¿Y qué dijo Cristo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y luego viene otra vez, ¿y qué le dice Cristo? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego viene otra vez el diablo y lo tienta, ¿y qué le dice Cristo? Escrito está, escrito está. Amados, la palabra de Dios, tómala en cuenta, estúdiala, aliméntate de la palabra de Dios. Un medio de gracia para no ceder a la tentación. Oración, palabra y soportar la tentación. No ceder, resistir. Eso es lo que hay que hacer. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿A quiénes va a socorrer Dios con su gracia, con su fortaleza, con su bendición? No nomás a los que soporten la tentación, no nomás a los que estén orando, no nomás a los que se alimenten de la palabra de Dios, sino a aquellos también que vivan una vida piadosa. Él va a bendecir a los piadosos para que no caigan en la tentación. Qué importante es vivir una vida piadosa ante los ojos de Dios y ante tu prójimo. ¿Cómo vencer la tentación? ¿De qué manera? Por último, a través de nuestra confianza de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe. Fíjate lo que dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fidelidad a Cristo, nuestro cristianismo. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe que la carne es débil. Jesús sabe que necesitamos su ayuda, su socorro. Por eso lo buscamos en oración y en la palabra. Y por eso confiamos en Él. Porque Él sabe que sin Él no podemos. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, de hombre o mujer, o de carne y hueso. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Amados, Cristo Jesús fue tentado en todo. Comentaba una persona, un ministro ministraba a un joven que se sentía condenado porque tenía pensamientos o tentaciones hacia el homosexualismo. Y él pensaba, ya estoy mal. Él pensaba que tenía el pecado imperdonable por esos pensamientos tan tremendos hacia la inmoralidad, hacia el homosexualismo. Eran tentaciones, no que hubiese caído en el homosexualismo, sino que estaba siendo tentado hacia ese tipo de pensamientos y lo rechazaba, pero le estaba batallando y él pensaba que ya estaba mal, que era homosexual por tanta cosa que le venía a su mente. Entonces el ministro le dice, espérate, yo te voy a decir algo. El hecho de que tú estés siendo tentado con ese tipo de pensamientos, no estás en pecado. Y no te sientas sucio y no te sientas vil. ¿Por qué? Porque Jesús también fue tentado. ¿O no dice aquí la Biblia que fue tentado en todo? Cuando se le dijo que fue tentado Jesús en todo, le brilló, abrió sus ojos. Entonces Jesús fue tentado hacia eso. Amado, no nos persinemos, en el buen sentido de la palabra se los digo. El diablo es irrespetuoso y te puede poner pensamientos y tentaciones de los más sucios y de lo que tú te puedes imaginar. Mas sin embargo, Jesús dijo no. No a la inmoralidad, no al pecado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo no pecó. Cristo se guardó. Él entiende entonces lo que dice el Hebreos. Miren, tenemos a un sumo sacerdote. ¿Cuál era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la labor? Ministrar al Padre Celestial, ministrar con Dios. Y después de ministrar a Dios, ¿qué hacía el sacerdote? Después de estar en la presencia de Dios, transmitía la palabra de Dios al pueblo. Y cuando el pueblo llegaba a cometer alguna falta, ¿qué hacía el sacerdote? Pedía un sacrificio, pedía el corderito, pedía el animalito, para poder ser expiación por el pecado que la persona había cometido y pudiera tener una reconciliación. ¿Con quién? Con el Dios de los cielos. Esa era la labor del sacerdote. Amados, ya no hay necesidad de sacerdotes. El único sacerdote es Cristo. Dice aquí el escritor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En pocas palabras,
Jesús es el sumo sacerdote, es el máximo. Él es el que puede reconciliar al hombre con Dios. Y dice el 16, por cuanto tenemos a un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él también tomó un cuerpo como el de nosotros y fue tentado en todo, pero no pecó, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Para alcanzar qué? Y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Amados, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Cómo? Con fe, confiadamente. Entonces, tú como cristiano, como cristiana puedes ir a Jesús: Señor, estoy siendo tentada en esto. Estoy siendo tentado en esto. Ayúdame, Jesús. No te quiero ofender, no te quiero lastimar. Tienes que rechazar. Tienes que soportar la tentación. Tienes que rechazar esos pensamientos, someterte a Dios, hacer la voluntad de Dios, orando, leyendo la Escritura, velando, vivir piadosamente, no cedas a la tentación, pero sobre todo, confía en el sumo sacerdote, aquel que te va a entender, te va a comprender. Acércate confiadamente para que halles ¿qué? Gracia y oportuno socorro, para que encuentres misericordia. Hoy acerquémonos al trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro. Yo no sé ahorita cuáles sean tus tentaciones, pero Dios sí las sabe. Yo no sé cuáles sean tus pruebas, pero Dios sí las sabe. Y tú también las sabes. Ahorita, antes de despedir esta reunión, acerquémonos al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tu palabra dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Tu palabra dice: Señor, confiad en mí, pues yo he vencido al mundo. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Hay que ir a ti, Señor, y tú prometes hacerlos descansar. Señor Jesús, fortalécenos para seguir adelante y no ceder a la tentación. Venga tu Espíritu en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, y danos gracia, Señor. Danos fortaleza espiritual. Socórrenos. No queremos ofenderte, no queremos lastimarte, no queremos ceder a la tentación, Jesús, pero solos no podemos. Ayúdanos en estos problemas que tenemos, Señor. Mete tu mano. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que la fe no falte en ninguno de nosotros, Señor. Que confiemos en ti, Jesús, solamente en ti. Pues tú nos puedes entender, tú nos comprendes, porque tú fuiste tentado como también somos tentados nosotros. En todo, pero sin pecado, Señor. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor
terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda del peligro, de prueba, de temor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Tú venciste al adversario, tú venciste al pecado, Señor. Tú venciste a la tentación. Por eso tú nos invitas a que confiemos en ti, pues tú venciste al mundo, Jesús. Tuviste un cuerpo como el de nosotros, de carne y hueso, que se cansaba, que tenía sed, tenía hambre, tenía sueño. Pero no cediste a la tentación, Jesús. No cediste a la maldad. Nos demostraste que sí se puede vivir, Señor, en obediencia, en fe, en amor, en este cuerpo de carne y hueso. Tú nos mostraste el camino, Señor, un camino de misericordia, un camino de fe, de oración, de ayuno, un camino de piedad. Escrito está, decías tú, Jesús, y así venciste toda cruel tentación. Venciste al pecado, Señor, venciste a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria en Cristo Jesús. Tú hiciste eso, Señor. Eres un Cristo poderoso, un Cristo que sabe nuestras debilidades y que nos puede entender para socorrernos. Aunque vengan tempestades, aunque vengan tentaciones, aunque vengan problemas, Señor, si nosotros no cedemos a la tentación, a la trampa, tú nos vas a ayudar, Jesús. Ayúdanos a todos, Señor. Ayuda a tus hijos, a tus hijas, a no ceder a la tentación, a tus ministros, a no ceder a la tentación, Señor. Y a aquellas personas que aún no se entregan a ti, ayúdeles a dejar su mala manera de vivir y a decir no, no al pecado, Señor, no a las trampas que les pone el adversario también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos a todos, socórrenos a todos, Padre. Nos acercamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ayúdanos, guárdanos de las acechanzas del diablo, Padre. Guarda a tus pueblos, guarda a tus hijos. Guárdanos a todos, Jesús. Y bendito sea tu nombre, Maestro. Bendito sea tu nombre, Jesús. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan a mi alma, la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar esta reunión alabando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno, porque Él se lo merece. ¡Aleluya! En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán
Deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y hay ese temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda del peligro, de prueba, de temor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca. Los males, lamentos y hay ese temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda del peligro, de prueba, del temor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó. Y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y hay ese temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Es Jesucristo mi refugio. Te alabamos, Cristo, porque tú eres nuestro refugio. Tú nos cuidas, tú nos proteges. Tú venciste al diablo, venciste al pecado, venciste toda cruel tentación, Señor. Y tú nos dices que confiemos en ti, Jesús. No queremos experiencias como los testimonios que hemos visto, Señor. Guarda nuestro matrimonio, guarda nuestros hijos, guarda nuestras vidas, guarda nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a guardarla con temor y temblor. No queremos defraudarte, Jesús. Amén.